Bien, vamos a continuar la parte de estática y dinámica, donde nos quedamos la vez pasada, que fue en coordenadas cilíndricas y la particularización a polares. Entonces vamos a empezar con este ejemplo en coordenadas polares. Entonces lo que vamos a utilizar en general va a ser que tenemos R, la distancia al origen, y el ángulo θ. ¿Sí? Repito, R es la distancia a un origen y θ es el ángulo que hace con una línea de referencia, que en general podemos pensar esta línea de referencia como el eje X y a esta perpendicular como el eje Y. Entonces en este sistema de coordenadas, nada más recordar, R es igual a RE subíndice θ, perdón, subíndice R. La velocidad es igual a R punto en la dirección radial más R θ punto en la dirección transversa. Y la aceleración es esto que tenemos aquí arriba, sin esta parte si estamos en coordenadas polares. Habíamos dicho que esta es una aceleración de alejamiento o acercamiento, porque el vector ER es un vector unitario que va de aquí para acá y saliendo. Y el vector Eθ, que es el transverso, es perpendicular, unitario, y entonces esta me da la distancia en la dirección radial, esta me da una componente de la velocidad en esta dirección, y esta es otra componente de la velocidad en esta dirección transversa. Vuelvo a repetir, este no es tangente a la trayectoria. Y la aceleración tiene esta componente, R dos puntos en esta dirección, esta componente debido al giro. Noten que si no hay giro, si θ punto vale 0, esta no existiría. Entonces necesita estar girando para que exista esta parte en la dirección radial y va hacia adentro. 2R punto θ punto, dijimos que se llama aceleración de Coriolis. Y es un efecto que es una combinación de movimiento en esta dirección y tiene que haber giro, cambio en el ángulo. Si alguno de estos dos vale 0, la aceleración de Coriolis lo cancela. Y esta otra es una especie de aceleración transversal. Bueno, sí es una aceleración transversal que a veces puede ser interpretada como aceleración en la dirección tangencial, siempre y cuando R sea constante. Si R es constante, esto sería 0, pues tendríamos un movimiento circular. Y todo esto, recordar, cuando le agregamos la coordenada Z, Z punto en la dirección K, Z dos puntos en la dirección K, ya no es en polares, sino en cilíndricas. Entonces vamos a empezar con esto en polares. Un ejemplo sencillo que es este. Prácticamente nada más es sustituir. Nos están dando, en un instante dado de tiempo, la posición tanto radial como angular y sus derivadas temporales. En este instante, R punto vale 8 metros por segundo y θ punto vale menos 2 radianes por segundo. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad? ¿Y cuáles son las componentes cartesianas de la velocidad? Eso es todo. Entonces, como no tengo espacio, voy a borrar. Y recuerden lo que queremos. Entonces, datos. R en un instante dado de tiempo vale 4. θ en ese instante de tiempo es 0.5 en radianes. Y R punto en ese mismo instante vale 8 metros por segundo. Y θ punto vale menos 2 radianes por segundo. Entonces la velocidad es un simple problema de sustituir. Va a ser R punto en la dirección radial más R por θ punto, que sería 4, por θ punto, que vale menos 2. Vean las unidades, por favor, aquí sí. Metros por radianes por segundo se convierte en metros por segundo. Pues recuerden, que no se les vaya a olvidar, que la relación entre radio, longitud de arco y ángulo
nos da que ese punto es igual a r por teta punto, y este se tiene que medir en radianes. ¿Por qué? Porque S es igual a r por teta. Voy a borrar porque se ve muy feo. R. ¿De acuerdo? Entonces, si no está el ángulo en radianes, esto no sería válido. En la dirección transversal. Entonces, la velocidad en polares se convierte en ese instante en 8 en la dirección radial y luego menos 8 en la dirección transversa en unidades de metros por segundo. Nos están pidiendo la magnitud. Como estos dos son perpendiculares, estos dos vectores son perpendiculares, se vale el teorema de Pitágoras. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener el tamaño, lo que obtendríamos es que b es igual a la raíz de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. No importa que sea negativo, como va al cuadrado. Y esto es simplemente 8 veces la raíz de 2 en metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tamaño de la velocidad. Si lo hacen un poquito más elegante, también podrían ver que b es igual a b.b raíz. ¿De acuerdo? Y lo que nos están pidiendo al final es, inciso B, cuáles son las componentes cartesianas de la velocidad. Vean, tenemos el ángulo y sabemos que ER es vector coseno, seno del ángulo. Y Eθ es menos seno, coseno. Entonces, simplemente vamos a reescribir esto. Todo esto fue el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Necesito espacio y entonces, bueno, quito esto. Entonces, para el inciso B, lo que vamos a tener, inciso B, la velocidad va a ser 8 veces metros segundo en la dirección radial, pero el radial es coseno del ángulo, coseno de 0.5, coma, seno del ángulo, la calculadora en radianes si es que lo quieren hacer numérico, y luego aquí tengo un menos, 8 veces el transverso, pero el transverso es menos seno de teta, coma, coseno de teta. Noten que este vector y este vector son perpendiculares. Y entonces la velocidad se podría escribir como coseno de más 8 seno de 0.5, coma, 8 seno de 0.5 menos 8 coseno de 0.5. Y eso ya es numérico. Una pregunta que se podrían hacer ustedes o que les podrían hacer en una evaluación o en algún otro momento es ¿y qué tamaño va a tener este? La respuesta es que debe de tener el mismo tamaño que ya calculamos, porque no tiene por qué variar la magnitud. Es una descripción diferente, pero lo que estamos escribiendo es lo mismo, ¿no? La velocidad. Entonces el tamaño debe de ser igual. Si sacan el tamaño de este vector, sería el cuadrado de este más el cuadrado de este, raíz, debería de darles 8 veces la raíz de 2 metros por segundo. Eso les queda a ustedes. Eso no lo hago yo, es por espacio. ¿De acuerdo? Entonces este es el primer ejemplo. Véanlo con calma. Y hagan esa parte del trabajo. Ahora vean este que está aquí. El 123. Ese lo hacen ustedes. El 123. Esta es tarea. Ahora vamos a resolver aquí el 226. Ay, no se ve la figura. A ver ahí. Dice, un bote busca tesoros arqueológicos bajo el agua. Y para mayores información, en el Egeo. Se mueve a 4 nudos y sigue una trayectoria r igual a 10 teta, donde teta está en radianes.
Y luego les dicen qué es un nudo, ¿no? Un nudo es una milla náutica. ¿Y qué es una milla náutica? Ahí dice 1852 metros por hora. Cuando θ es igual a 2pi, en radianes determine la velocidad del bote. Inciso A, en términos de coordenadas polares. B, en términos de coordenadas cartesianas. Entonces es muy parecido. Nada más que ahí, como que para impresionar a la gente, le ponen una ecuación en coordenadas polares. R igual a 10 θ. Déjenme explicarles por qué nos da esta gráfica. Ustedes váyanlo pensando y yo también lo voy escribiendo acá. A ver. Entonces tenemos R es igual a 10 θ. Entonces, eso lo que quiere decir es que la distancia al origen es función de el ángulo. Y está en metros y el ángulo lo miden en radianes. Entonces, por ejemplo, cuando θ vale, pongamos aquí, cuando θ vale 0 radianes, la R vale 10 por 0. 0. Cuando θ, por ejemplo, vale, por eso está aquí, cuando θ, por ejemplo, vale 45 grados, que sería en radianes pi cuartos, la distancia va a ser, cuando θ vale 45 grados, o sea, pi cuartos, la distancia va a ser 10 por pi cuartos. ¿De acuerdo? Estoy en un ángulo de 45 grados y la distancia es esta cantidad en metros. Luego, cuando el ángulo es 90 grados, pero en radianes, pi medios, la distancia va a ser, cuando esto es pi medios, la distancia va a ser 10 pi medios, o sea 5 pi. Y así sucesivamente. Entonces, conforme el ángulo va variando, conforme el ángulo va aumentando, de hecho, la distancia también va creciendo. Y al final, les va a dar una espiral. Nada más que este es un tipo de espiral. Hay otras espirales más importantes que se llama la espiral de Arquímedes o espiral logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos da esa gráfica. Ahora vámonos al problema. Entonces dice el problema que se mueve a 4 nudos. Entonces vamos a hacer la conversión de la rapidez. Vamos a ponerla en metros por segundo. Entonces borro esto. Y entonces tenemos 4 nudos con esta equivalencia, una milla náutica, 1852 metros por hora. Entonces, 1852 metros por hora. Entonces, 4 nudos van a ser 4, 8, 4 por 5, 20, 8 por 4, 32, 4 por 1, 4, 7 entre 3600. Entonces, esa va a ser la velocidad. Estoy de acuerdo. Es un número que no nos facilita los cálculos. Pero si ustedes hacen ahí nada más el trabajo numérico, por favor. Lo que vamos a obtener es que esto es aproximadamente 2.06 metros por segundo. Ya tenemos la rapidez. Ahora bien, el vector velocidad sigue siendo como antes. Sigue siendo r punto en la dirección radial más r θ punto en la dirección transversa. Pero noten ustedes que en este problema r es igual a 10 θ. Entonces r punto es lo mismo que 10 veces θ punto. ¿Sí? Por lo tanto, la rapidez, bueno, la velocidad todavía, perdón, va a ser r punto, ¿qué es esto? 10 θ punto en la dirección radial más r, que es 10 θ, por θ punto en la dirección transversa. Este es el vector velocidad escrito en coordenadas polares. Pero
el tamaño del vector velocidad es constante, al menos si lo vamos a tomar, y es igual al dato que nos dan allá, que es esto, 2.06 metros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el tamaño de este vector va a ser igual a esto, y eso nos va a permitir encontrar teta punto. Porque si se fijan en esta, reflexiónenlo, 10 es una constante, no hay ningún problema, pero este no lo conocemos, este sí, porque va a ser un dato. Noten que aquí nos dice cuando teta es 2pi, entonces eso va a ser conocido. Ahí no debería de haber ya problemas, pero necesitamos teta punto, y la manera de encontrarlo es que el tamaño de esto es constante. Entonces vamos a sacarlo. Entonces quitamos, y entonces el tamaño de este, B, va a ser igual, otra vez teorema de Pitágoras, el cuadrado de este, 10 teta punto, más el cuadrado de este, 10 teta punto, raíz, y ahí está. De ahí voy a despejar, me voy a brincar pasos. Teta punto va a ser igual a B entre la raíz, nada más que no quería borrarse, 2.06, me tengo que acordar. Les quito este, y el despeje les va a quedar aquí a ustedes. Incluso pueden factorizar un 10 por la raíz de nada, aquí no hay nada, 10 por 1 más teta cuadrado, raíz. ¿Sí? Me salté un paso, ustedes escríbanlo. Entonces, cuando teta vale 2pi, yo ya voy a tener quién es teta punto, y va a estar en radianes por segundo. Entonces esto es 2.06 entre 10 raíz de 1 más teta cuadrado. Entonces sustituyan teta igual a 2pi. Entonces cuando teta es igual a 2pi, lo que dice allá, teta punto va a ser igual a 2.06 entre 10 raíz de 1 más 4pi cuadrado. Eso es un número. Ya tenemos teta punto. ¿De acuerdo? No voy a hacer los números yo aquí. Eso se los voy a dejar a ustedes. Entonces, agarren este valor, sustituyanlo aquí, sustituyanlo acá, y a este denle el valor de 2pi. Entonces estarán de acuerdo que esto ya es un número, esto ya es un número, y ya tengo el inciso A resuelto. Y esto es cuando teta vale 2pi. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ponerlo en coordenadas cartesianas? Lo mismo que en el primer problema que elegimos. ¿Por qué elegimos ese? Porque es el más sencillo. Entonces, todo esto es el inciso A. Para ponerlo en coordenadas cartesianas, ya lo único que tengo que hacer es esto. Le borro ahí. Y entonces voy a tener, inciso B, en cartesianas, la velocidad va a ser igual a este que ya es un número. Ustedes lo sacan, por favor. El E radial va a ser coseno de 2pi, seno de 2pi, más este número, más 10, teta vale 2pi, teta punto es esto, por el transversal. Y el transversal es menos seno de 2pi, coseno de 2pi. Y ustedes y yo sabemos que el coseno de pi es 1, que el seno de pi es 0. Entonces este de aquí vale 0 y este de aquí vale 1. Entonces lo que les va a quedar a ustedes al final es 10 teta punto, que es un número, vuelvo a repetir, 10 teta punto. ¿Sí? Y el tamaño de este vector debe de ser igual al tamaño de este vector, y de hecho lo es, ¿no? Porque el tamaño de este vector va a ser este al cuadrado más este al cuadrado raíz. Y vean ustedes que el tamaño de este vector va a ser este al cuadrado más este al cuadrado raíz, pues exactamente lo mismo. O sea, no hay pierde. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro ejemplo
en coordenadas polares. Vamos a hacer uno que aparentemente está difícil, pero van a ver que no. El 128. Dice, un punto se mueve en el plano XY a lo largo de la trayectoria descrito por la ecuación. Vean esta ecuación. R igual a E a la teta, donde teta está en radianes. ¿Qué tipo de trayectoria va a ser? Una espiral. Pero no es ese tipo de espiral. Esa es una espiral de otro tipo. Esta es una espiral logarítmica, donde teta está en radianes. La velocidad angular es constante. Ahí está un dato. Es constante. Quiere decir que la derivada de esto, sería la derivada de esto, sería 0, ¿no? Porque es una constante. Y teta es igual a 0 en t igual a 0. Inciso A. Dibuje la trayectoria, la gráfica polar. Pues vamos viendo. Les quitamos esto, ¿no? Una espiral. Porque ahora lo que tenemos es inciso A, inciso A. R igual a E a la teta. No se preocupen por las unidades. Aquí debe de haber una constante, 1, que tiene unidades de metro. Y esto, el radián, recuerden, es una convención. No tiene unidades físicas. Entonces, la gráfica va a ser la siguiente. Esta va a ser mi línea de referencia. Lo pueden pensar como el eje X. Entonces, cuando teta vale 0, E a la 0, si quieren hago una tablita. Cuando teta vale 0, R vale 1. Y conforme la teta va creciendo, el R va creciendo. Por ejemplo, cuando teta vale, otra vez, 45 grados pi cuartos, R vale E a la pi cuartos, cuando estoy aquí. Luego cuando estoy en 90 grados, pi medios, esto va a E a la pi medios. Y así sucesivamente. Entonces vean, a mayor ángulo, aquí está el 1, la distancia va a ir creciendo. Entonces lo que me va a formar es una espiral. Pero noten que esta espiral no está en el origen en teta igual a 0. Y la otra, la del otro problema, sí. Entonces bueno, ahí está. Ya la gráfica es una espiral. Muestre que la velocidad y la aceleración como funciones del tiempo son, si no se alcanza a ver, B igual a omega 0 por E a la omega 0t por el vector radial unitario más c teta, y la aceleración es igual a 2 omega 0 cuadrado E a la omega 0t por el vector E transversal. ¿Sí? Pues eso es lo que nos están pidiendo que demostremos. Y está